Hello guys, how are you? I hope you're okay and your family too. Welcome to this video again, and in this occasion we're gonna learn about frequency adverbs o adverb of frequency. En esta ocasión, simplemente antes de entrar al tema principal de este video, solamente quiero recapitular el tema que vimos del video anterior. En el video anterior vimos future continuous y hablábamos acerca de este tema que son para acciones que van a tener un progreso o va a tener una continuidad en el futuro, es decir, una acción que realicé el día de hoy, pero que mañana voy a seguir realizando y en un específico momento vamos a hablar en un tiempo en específico, es decir, que si a las 2 de la tarde yo trabajé y mañana voy a realizar la misma acción, pues a la misma hora voy a especificar la hora en la que se realiza. Hicieron algunas actividades. También en esta ocasión solamente les voy a indicar otra de las actividades que van a hacer y va a ser en su libro. En la página, primeramente es el módulo 8, la lección número 1. Van a realizar la página 77, es una lectura, chicos, y ustedes van a responder en la parte de abajo, la lectura de comprensión. Ese es en la página 66. Y en la página 67 van a poner en práctica el tema que vimos. En Grammar Practice, lo que es la letra A y la letra B tiene que ver con el tema de Future Continuous. La parte de Vocabulary Check, ustedes van a escoger, y subrayar la definición que ustedes crean de la palabra que está en negrita. Vocabulary Practice van a acomodar las preposiciones at, on e in. Estas preposiciones ya las hemos visto anteriormente, así que nada más, si tienen alguna duda, denle una checada o repasen el tema en su cuaderno o nada más llenen la actividad. Y en speaking van a hacer una oración por cada imagen, utilizando también el tema de future continuous. Ok, chicos, y eso sería todo para esa actividad. Ahora sí, entremos de lleno entonces al tema de frequency adverbs o adverbs of frequency. Veamos primero qué son los adverbios de frecuencia. Si ustedes recuerdan, un adverbio es aquella palabra que modifica o acompaña a un verbo. Pero en esta ocasión vamos a ver cuáles son esos adverbios de frecuencia y nos indica lo siguiente. Adverbs of frequency show us how often something happens, es decir, que nos señala con cuánta frecuencia vamos a realizar una acción. ¿Sí? Son palabras que indican la duración o la frecuencia de algún suceso que realicemos. Eso es un adverbio de frecuencia y nos indica el segundo punto que nosotros usamos estos adverbios antes de nuestro verbo principal o de la acción que vamos a realizar, pero si en nuestra oración o al momento de hablar estamos utilizando un verbo auxiliar, como en el caso de have en presente perfecto, o will en futuro simple, o do en presente simple, vamos a poner este adverbio después de nuestro auxiliar, pero antes de nuestro verbo, es decir, va a estar en medio nuestro adverbio entre el auxiliar, si es el caso, y de nuestro verbo. Pero si no utilizamos un auxiliar, entonces va a ir solamente el adverbio antes de nuestro verbo. ¿Cuáles son estos adverbios de frecuencia? Son los que podemos ver a continuación. Tenemos never, que significa nunca, seldom, raras veces, o rarely, raramente. Sometimes, que significa algunas veces o a veces, es decir, sí, a veces sí y a veces no. También tenemos usually, que significa usualmente, often, a menudo, y always, siempre. Esos son los adverbios de frecuencia que utilizamos. Por ejemplo, en mi siguiente oración veamos qué adverbio de frecuencia utilizamos. Tenemos I have never seen a camel before. Nuestro adverbio de frecuencia es never y nuestra oración nos indica lo siguiente: yo nunca he visto a un camello antes. Y si se dan cuenta, en esta oración utilizamos un auxiliar que es have, es decir, que estamos hablando en presente perfecto.
Y nuestro adverbio de frecuencia está después de nuestro auxiliar, pero antes de nuestro verbo, que en este caso es seen. Otro ejemplo más tenemos: My sister seldom plays video games. Primero, nuestra oración está en presente simple y el auxiliar, el adverbio que estoy utilizando es seldom. Así que nos dice en nuestra oración: mi hermana raras veces juega videojuegos. ¿Ok? Estos son algunos ejemplos donde podemos utilizar un adverbio de frecuencia. Vamos a ver a continuación algo que yo encontré que se me hizo muy entendible y fácil para poder saber con cuánta importancia tiene que usemos un adverbio de frecuencia. ¿Okay? A continuación, como les mencionaba, se va a mostrar una barra que nos va a indicar o vamos a medir la frecuencia y con cuánto utilizamos estos adverbios y vamos a ubicarlos. Por ejemplo, en nuestra barra tenemos al inicio nuestro 0%, donde podemos utilizar never, quiere decir donde nos va a indicar que nunca se ha realizado esa acción, que no tiene nada de frecuencia. Después yo puse el 25% a seldom y a rarely, porque son raramente, como lo indica nuestro adverbio, que realicemos una acción, es decir, que no es tan frecuente. Al utilizar estos adverbios, eso nos indica que no es tan frecuente que hagamos esa acción. Y a la mitad de nuestra barra tenemos sometimes, que significa a veces. Yo lo puse en medio porque sometimes nos indica que a veces sí realizamos una acción, pero a veces no. O sea, está en la mitad, ni sí ni no. Y en un 75%, por decirlo así, utilizamos usually y often. ¿Por qué? Porque nos indica que es más frecuente que realicemos esa acción o ese suceso. O sea, es más, sí, tiene más frecuencia de uso. Y el 100% tenemos always, que significa siempre, es decir, que siempre lo vamos a utilizar, siempre va a ser la frecuencia. O sea, que lo vamos a hacer casi todo el tiempo. Eso indica nuestro adverbio de always, de frecuencia. Sí, entonces, por eso quise poner esta barra para que veamos más o menos, dónde nos mide, dónde podemos ubicar estos adverbios de frecuencia. Ahora, si nosotros queremos saber con cuánta frecuencia alguien hace una acción, podemos utilizar la siguiente expresión: how often, que significa con cuánta frecuencia o qué tan seguido. Esta expresión la vamos a utilizar en una pregunta, puesto que queremos recabar información de la otra persona. Por ejemplo, yo tengo la siguiente situación: How often do you spend time with your family? ¿Qué tan seguido o con cuánta frecuencia pasas tiempo con tu familia? Si se dan cuenta, empiezo con la expresión how often y seguido va nuestra forma o la estructura adecuada para formular nuestras preguntas en presente simple, puesto que nuestra oración está en presente simple, porque utilizamos el auxiliar do. Entonces, eso nos da hincapié para que nosotros sepamos la frecuencia de la acción de la otra persona. Como respuesta yo tengo lo siguiente: I usually spend time with my family. Yo usualmente paso tiempo con mi familia. Entonces, ahí ya estoy indicando con cuánta frecuencia hago esa acción. ¿Ok? Otra situación que también tenemos u otra pregunta es la siguiente: How often do you practice soccer? ¿Con cuánta frecuencia practicas fútbol, soccer? ¿O qué tan seguido lo haces? Y mi respuesta es: I rarely practice soccer. Yo raramente practico fútbol, soccer. Y también en mi oración pues estoy utilizando el adverbio rarely, raramente, para indicar qué tan seguido hago esa acción. ¿Okay? Entonces solamente para recabar la información de otra persona, saber la frecuencia que realiza esa acción, entonces vamos a utilizar how often en nuestras preguntas al principio, seguido de la estructura de acuerdo a la pregunta y el tiempo en el que vaya a formular mi pregunta.
Muy bien, eso sería todo de este tema. Realmente es un tema muy corto y fácil de entender, pero con gusto, si tienen alguna duda, se las puedo responder. Sí, entonces recuerden que los algoritmos de frecuencia nos van a indicar o van a describir la duración o la frecuencia en que realizamos algún suceso, y siempre van antes de nuestro verbo. Y si estoy utilizando un auxiliar, va a ir después, es decir, en medio del auxiliar y de nuestro verbo, en caso de que utilice un auxiliar, y si no, va entonces antes de nuestro verbo. Normalmente siempre van en oraciones afirmativas. Y en el caso solamente de never, aunque va en una oración afirmativa, pero nos va a dar un significado negativo, algo que nunca se ha realizado. ¿Ok? Eso es todo en cuanto a este tema, y a continuación veamos las actividades que tienen que realizar. El punto número 1 nos indica lo siguiente. Realiza una oración por adverbio, pero de las actividades que tú haces con frecuencia. Es decir, si en este caso si hago una oración utilizando never, voy a poner una acción que nunca he realizado o que nunca hago. Por ejemplo, en mi caso, I never play video games. Yo nunca juego videojuegos. Ese es mi caso, mi frecuencia con la que yo realizo esa actividad. Y así van a hacer su oración con cada adverbio de frecuencia. Después nos dice lo siguiente: realiza o formula 3 preguntas utilizando how often, y pregúntasela a un miembro de tu familia y escribe la respuesta. Así que ustedes van a realizar 3 preguntas con how often de diferentes acciones que ustedes quieran saber que la otra persona hace, y escriben su respuesta también. Y esa sería toda su actividad de ese tema. Muy bien, chicos, pues me despido. Ya saben, si tienen alguna duda lo pueden preguntar, y no olviden comentar en el video. Que tengan muy buen día y nos vemos en el siguiente video. Bye.